Vanessa Rubio, muchas gracias, senadora, por continuar ante tu computadora en esta conversación remota, pero tan cercana que estamos hablando de México. Y decías anoche que México tiene una serie de fortalezas. Recuérdalas, por favor, en beneficio de la audiencia. Claro que sí, Carlos. Saludos de nuevo a todos. Y en efecto, yo digo que no hay que ser fatalistas. México, en efecto, viene de no crecer en el 2019, decrecimos menos 0.1%. Es una debilidad, pero por el otro lado tenemos fundamentos macroeconómicos sólidos. Tenemos un fondo de estabilización de ingresos presupuestarios, que es un colchón para casos de crisis. Más o menos estaba en 290,000 millones de pesos. Se usó 40% el año pasado, pero todavía queda el resto para este año. Tenemos reservas internacionales. Somos uno de 185 países del Fondo Monetario Internacional. Solamente hay 3 y somos uno de esos 3 que tiene una línea de crédito contingente con el Fondo Monetario. Estamos hablando de 61,000 millones de dólares, que para que tengamos un orden de magnitud es más que el presupuesto anual del gobierno, el que se distribuye todos los años en la Cámara de Diputados cuando está ese, digamos, ese regateo en la Cámara de Diputados de hacia dónde se asignan los recursos. Entonces, es una buena cantidad de recursos. Tenemos también bonos catastróficos, tenemos seguros, tenemos asegurado el precio del petróleo a un determinado precio para no perder en esta caída del precio del petróleo tan grande que hemos tenido. Entonces, todo eso tenemos fundamentos macroeconómicos sólidos. Y hacia adelante me preguntabas, Carlos, ¿qué podríamos hacer? Pero permíteme, porque en los puntos que yo seguí con atención y que parece que son cuando menos 6 de fortalezas, mencionaste las reservas internacionales que entiendo son las más grandes de la historia. Deben ser pues, casi 200,000 millones de pesos. ¿Cuánto es? 300,000 millones de pesos. 300,000 millones de pesos. Nunca, nada más para que tenga idea la audiencia, en la crisis del 95, creo que las reservas del Banco de México quedaron en 3 o 4 mil millones de dólares, ¿no? Sí, porque en ese momento se utilizaron justamente para hacer frente a la crisis. Bueno, el asunto es que al invocar tú las reservas del Banco de México, yo te digo, pues esas reservas no están para que se manejen en el presupuesto. ¿De qué nos sirven? Nos pueden servir, por ejemplo, para pagar deuda. Nos pueden servir para alimentar el fondo de estabilización y tener un colchón mayor para el año que entra. Entonces, hay muchas maneras. No hay una sola decisión de política que se deba de tomar en esta circunstancia, sino una mezcla de todo lo que tienes a disposición. Un poco lo que he estado planteando es todo lo que tenemos a disposición y algo más que tendríamos a disposición que también dejo ahí. Se ha hablado mucho de estos proyectos del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, del aeropuerto de Santa Lucía. No voy a entrar al debate de si son viables o no son viables. Ya el sector privado ha indicado que tiene dudas sobre su viabilidad, pero inclusive estamos en el ánimo propositivo. Yo lo que pondría en la mesa es la posibilidad de ponerlos en pausa, no de cancelarlos, pero de ponerlos en pausa, y ahí tendríamos 850,000 millones de pesos adicionales que podríamos destinar para la crisis de salud y para poder sacar adelante la planta productiva, el empleo y a las personas y empresas más vulnerables en esta coyuntura. Entonces, esta es otra alternativa, simplemente postergar su construcción y en esta coyuntura destinarlo a lo que es más inmediato y lo que es más urgente, que es la crisis de salud y la crisis económica. Entonces, todo esto que estoy poniendo en la mesa es una serie de baterías de políticas que se pueden poner enfrente. Y bueno, sé que el presidente desde que comenzó su mandato ha insistido en no tomar más deuda como un principio de su administración, pero sí creo que también las circunstancias extraordinarias llaman a medidas extraordinarias. Cuando se toma deuda de manera irresponsable, evidentemente no es algo deseable y los mercados reaccionan, pero los países del mundo están ampliando un poquito su margen de deuda con un compromiso futuro de estabilizarla y después con un compromiso futuro de bajarla de nuevo. Y en esta coyuntura, si uno tiene una buena narrativa,
pero además esos recursos se utilizan bien y se rinden cuentas de manera transparente, digamos, la comunidad internacional financiera lo ve bien y desde luego yo creo que la sociedad mexicana entendería que necesitamos esos recursos para no ahondar tanto la crisis y poder ayudar a las familias mexicanas, a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero también a las empresas grandes que generan altos volúmenes de empleo. Vanessa, en términos generales, a mí en lo personal no me gusta deber, pero entiendo que deber o adquirir una deuda pues no necesariamente es algo negativo. La gente compra, por ejemplo, una casa a plazos o un automóvil, una serie de bienes y servicios, pues para vivir mejor, para tener una forma, esas personas, sus familias, de mejor existencia. En el caso del Banco de México, me dejaste pensando, hace unos días se reunieron el presidente López Obrador y el gobernador del Banco de México a propósito de sondear la posibilidad de que el Banco de México adelantara al gobierno mexicano los remanentes y parece ser que no se puede desde el punto de vista legal. Pero yo me pregunto si, sabiendo que esos remanentes los va a tener el gobierno en un plazo predeterminado, entiendo que es el próximo año, en abril. Es al cierre de este año. Se hacen las cuentas de cuánto queda de remanente. Los tendré en abril de 2021. Entonces yo digo, bueno, pues el gobierno, en lugar de pedirle frías al Banco de México, que no se puede conceder, pues puede recurrir a no sé qué bancos o a qué banco, pedir prestado y decirle, y con lo que voy a tener, que será mío el año próximo, te lo liquido. ¿Estoy bien o estoy mal? Mira, el remanente de operación de Banco de México es el diferencial que hay al final de año, por eso tiene que ser al 31 de diciembre. Banco de México ve sus instrumentos, ve cuánto tienen pesos, cuánto tienen dólares y otras monedas extranjeras, porque si se apreció el dólar, como está haciendo este caso, entonces vamos a tener ahí un remanente entre el diferencial del dólar y del peso. Un ejemplo que yo ponía es cuando me tocó ser subsecretaria de Hacienda en el 2017, el remanente había sido el más grande histórico, fueron alrededor de 500,000 millones de pesos. Banco de México reservó 200,000, también tiene que reservar por ley, y nos dio al gobierno federal alrededor de 300,000. Eso lo utilizamos para pagar deuda y para acumular en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Pero eso solo se puede hacer una vez que cierre el año. Entonces, no son recursos que ahorita tengamos. Sabemos que se ha apreciado el dólar enero, febrero, marzo y muy probablemente abril, pero no sabemos qué va a pasar mayo, junio, julio, agosto. Entonces, tenemos que tener el cierre de 31 de diciembre para saber si tenemos o no tenemos y cuántos remanentes de operación tenemos. Pero dices algo muy cierto, Carlos. Sí podríamos tener financiamiento en el presente contra recursos que vamos a tener en el futuro. Ya son esquemas financieros de distinta índole, pero por ejemplo, les voy a dar un dato. Mucho de lo que se hace en las carreteras en México es un ejemplo que se hace para bursatilizar, es decir, se venden los flujos futuros de las carreteras privadas que se concesionan a privados y con eso el gobierno puede tener dinero en el presente y se va financiando la deuda hacia el futuro. Entonces, hay muchos mecanismos financieros de bursatilizar, de otro esquema que se llama fideicomisos de bienes raíces, de fibrar recursos, de potenciar recursos que nos permiten tener recursos hoy día para poder ir pagando a lo largo de los años. Y ahí es donde está la creatividad, ahí es donde está la historia financiera de México que nos respalda y ahí es donde podemos encontrar, yo creo que muchas alternativas de corto, mediano y largo plazo que nos permitan salir de esta crisis de una mejor manera y reitero, sin que sufran las familias mexicanas ni las empresas mexicanas, sobre todo con pérdidas de empleo. Pero ¿cómo apoyar a esas empresas que entiendo solo de medianas y pequeñas, hay alrededor de 4 millones y pico que le dan trabajo a un titipuchal de gente? Sí, lo que se les ofrece hasta la fecha es un máximo de 25,000 pesos
de préstamo a la palabra. Ha habido distintos planteamientos, pero parece ser que lo que se le llama rescate, el gobierno del licenciado López Obrador lo describe, él mismo lo dijo, es en apoyo a la pobreza, en apoyo a los pobres. Lo demás son préstamos, si acaso. Habrá para 2 millones de pequeños y microempresarios, según anunció. ¿Qué hacer entonces con las empresas? Asume, te pido, Vanessa Rubio, que asumas que es una decisión no darle prórroga a la iniciativa privada para su declaración anual de impuestos. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Debe modificar la condición o tiene otros caminos para apoyar a esas empresas? Se puede hacer mucho, Carlos, con lo que tenemos, pero sí tenemos que tener la vocación de que en esta coyuntura, como lo ha hecho todo el mundo, y todo el mundo hablo de Brasil, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, todos los países de América Latina, también en Europa, también en Asia, también en América del Norte, se tiene que apoyar a la pequeña y mediana empresa para que pueda subsistir. El problema de diseño que hay que pensar es que el gobierno no es financieramente autónomo. El gobierno tiene recursos de los impuestos que pagan los particulares y de los impuestos que pagan las empresas micro, chicas, pequeñas y grandes. Entonces, permíteme, Vanessa, porque sí, estás hablando de algo muy importante. Entonces, te pido y le pido a la audiencia paciencia, que te mantengas acá. Vamos a continuar esta charla y la cerramos mañana miércoles, ¿te parece? Me encanta la idea. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes y buenas noches.